Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches, jóvenes. A ver, diga. Los escucho. Díganme, jóvenes. Sí, buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Jordi Dueña Muriel, buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Analí. Buenas noches, jóvenes. Tengo 18 participantes. Conmigo 17 nomás. Conmigo son 18. Bueno, no, 20. Dice que tengo. ¿Están los 20? A ver. Ya. A ver. Ya. Bueno, jóvenes, siguiendo con el tema, nosotros nos tocó hablar sobre el capital de trabajo. Hicimos ese día inclusive hicimos una ronda de lo que significaba algunos alumnos. Hay una definición que no es la correcta. ¿Ya? Bueno, yo les pedí la participación y que dieran con su alcance. Y sí, me gustó donde participan los alumnos que han participado y están al tanto del curso, estamos dentro de la hora, ¿ya? Y si nos hemos equivocado, bueno, vamos a corregirlo, ¿ya? Porque hablamos que el capital de trabajo, ¿qué venía a ser? A ver, ¿qué venía a ser el capital de trabajo? Se puede decir que es el dinero con que debe contar la empresa para poder trabajar, emprender el negocio. Hay que saberlo controlar, lo podemos obtener a través de nuestras ventas diarias, ya nuestras ventas ordinarias del negocio que tengamos y saberlo administrar. Ustedes saben que las ventas generalmente cuando nosotros hicimos anteriormente un flujo de caja, hemos podido apreciar que el flujo de caja tenemos que tener en cuenta a las ventas al contado y las ventas al crédito, ¿no? Entonces, como empresa, también hay que tener en cuenta que el crédito es bueno, no es malo, es bueno, porque hoy en día la mayoría de empresas trabajan con cierta cartera de crédito, pero también el crédito extendido no es bueno. Hay que saberlo, establecer las políticas de cobro, las políticas de pago,
Porque nosotros, por ejemplo, si nosotros compramos mercadería o compramos materia prima para poder trabajar, depende del giro del negocio, ¿no? Entonces a nosotros cuando compramos, también los proveedores, bueno, le vamos a dar 8 días o 20. Entonces para vender también nosotros no podemos decir, ya, te doy 5 días. O de repente te doy mayor a los 8 días. Si yo voy a dar vamos a decir, en 10 días, y a mí a los 8 días me están cobrando, entonces ahí hay un poco de incongruencia en cuanto al tiempo. Hay que tener presente. Entonces el capital de trabajo viene a ser el dinero con que va a contar la empresa, ¿ya? Para poder realizar todas las operaciones, como el pago de planillas, la compra de materias primas o mercaderías, ¿ya? Saberlo administrar. Todo depende de nuestras ventas. Hemos visto de acuerdo a hemos dicho, el estado de situación financiera, un estado de situación financiera, el balance general, donde en el balance general tenemos activo, pasivo y patrimonio. Para que tenga una empresa capital de trabajo, ¿qué se debe de cumplir? Que el activo, ¿qué debe ser el activo? ¿Qué debe ser el activo? ¿Qué debe ser el activo? ¿Cómo? ¿Qué El debe activo ser? tiene que ser, Los el bienes activo de tiene la que ser empresa. mayor, ¿no? Mayor a las... Así es, el activo debe ser mayor que el pasivo, para que se cumpla que esa empresa va a tener capital de trabajo. Ahora, por eso es que hablamos de un activo corriente y un activo no corriente. ¿Quiénes se encuentran en el activo corriente? También hemos hecho esa diapositiva. ¿Quiénes se encuentran en el activo no corriente? ¿Cuál es su tiempo de duración del activo corriente? ¿Cuál es su tiempo de duración del activo no corriente? A ver. Hemos estado Es aquí. A el ver. activo corriente tiene que ser más dentro dentro de los 12 meses, un año. Así es, de 1 a 12 meses o un año. Ese es el Ajá, activo de uno corriente. Y el activo no corriente es mayor a un año. mayor a un año. Claro. Claro, igual pasa con el pasivo corriente, pasivo no corriente. En el pasivo hemos dicho que son las deudas contraídas, ¿sí? Entonces, si hablamos de un pasivo corriente, estamos hablando también de 1 a 12 meses, no deben de ser las deudas. Mayores a eso ya serían deudas a largo plazo. Porque nosotros hablamos que el activo están los bienes y derechos de la empresa. En el pasivo están las deudas contraídas y el patrimonio vienen a ser los aportes que hacen los dueños o los socios. Y las utilidades que en ejercicio se hayan desarrollado y no se hayan repetido. Ya. ¿Y por qué decíamos que era de 1 a 12 meses? Cuando hablamos del activo corriente, porque se encuentra en la parte más líquida, encontramos ahí efectivo y equivalentes, facturas por cobrar, ya, que puede haber trabajado con ventas al crédito, quedan pendientes por cobrar. Si se pasaran de esos 12 meses, ya pues esas deudas tampoco ya no van a ser incobrables. Por eso es que nos dicen que en esa parte se encuentra la parte más líquida, en el activo corriente. En el activo no corriente contamos ahí con las maquinarias y equipos, con las maquinarias, también tenemos las propiedades. En el caso que la empresa no contara con capital para seguir trabajando, puede hacer uso de esas maquinarias o de esas propiedades para venderlas, pero se demoraría más. Lo que no ocurre con el activo corriente. Supongamos que tendría ventas por cobrar, las tendría que cobrar inmediatamente para poder ser el efectivo. Y si tendría mercaderías también, mercaderías o materias primas también las podría vender o transformar para poder obtener el efectivo. Y cuando hablamos de efectivo y equivalente, porque de repente puede haber que haya comprado dentro de
haya tenido excedentes, entonces los ha de repente comprado algún tipo de acción o ha hecho, o de repente ha tenido por compra de bonos algún valor, ¿ya? Y está para transformarlo, nomás lo puede volver a vender y ya obtendría liquidez para la empresa. Eso es con respecto al capital de trabajo. Entonces ahí tenemos otro tema que se llama el leasing. ¿Qué han escuchado ustedes de leasing? A ver, díganme, ¿qué es lo que han escuchado ustedes? ¿Qué pueden haber escuchado de leasing? ¿Qué sería el leasing? A ver. ¿Qué podemos haber escuchado de leasing? ¿En qué consiste el leasing? A ver. ¿Qué podría ser el leasing? ¿Qué sería el leasing? ¿Ah? ¿Qué sería el leasing? ¿Qué sería el leasing? A ver, rápido. ¿Qué hemos escuchado de leasing? Vamos a ver, vamos a compartir entonces. El leasing, vamos a ver acá. Ah, no, creo que acá tengo yo. A ver, acá está. Ya. Antes que me pase el leasing, te deja ver lo que estoy, a ver. A ver, vamos a compartir pantalla. Compartir. ¿Se ve, jóvenes? Jóvenes, Sí, se sí, ve. Miss. Sí, sí. Antes de que vayamos, ya, acá tengo un cancelar, ya. A ver, como ven acá, yo tengo acá tengo una imagen, ¿cómo le pongo una imagen o de qué he colgado del capital del trabajo? ¿Ya? Como el activo corriente es el capital de trabajo, ¿ya? Porque acá se encuentra la parte más líquida. Hemos dicho que dentro del activo, todo el activo viene a ser los bienes y derechos que tiene la empresa. El activo no corriente viene a ser la parte donde están las maquinarias y equipos y propiedades. Y el pasivo corriente, donde están las deudas a corto plazo, pasivo no corriente, las deudas a largo plazo, mayores a un año. Y el patrimonio viene a ser las aportaciones que hacen los socios o los dueños de la empresa. Y nuestra imagen nos dice activo corriente. En el activo corriente vamos a encontrar al capital del trabajo. Para que se cumpla el activo corriente debe ser mayor al pasivo corriente para que tenga capital de trabajo. Si no se cumple esto, entonces diríamos que no tiene esta empresa capital de trabajo. Vamos a hacer el leasing que nos toca. Por acá tenemos el leasing. A ver, jóvenes, ¿qué sería el leasing? ¿Se ve? Vamos a ver. Sí, profesora. ¿Sí se ven? Ya. Vamos a compartir nuevamente. Ya. Entonces, el leasing. Dice, mediante el leasing es posible adquirir elementos que ayudan a la operación de la empresa. De las imágenes nos ponen vehículos, maquinarias, propiedades. Entonces, ¿qué es el leasing? Al leasing se le conoce como el arrendamiento financiero. Es un arrendamiento financiero o le dicen leasing. ¿Por qué le dicen que es un arrendamiento financiero? ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste? Es una modalidad en la cual la entidad financiera va a adquirir un bien a nombre propio, a nombre de ellos. Pero, ¿para qué? Puede ser, dice, con el objetivo de arrendarlo a mediano o largo plazo a un cliente que se lo solicita, dicho bien. Luego de finalizar el tiempo del contrato del arriendo, el cliente tendrá la posibilidad de comprar el bien si lo renueva el contrato, en caso contrario devolverlo. ¿Qué significa? A ver, ustedes son una empresa X, ¿ya?
ha formado el quinto semestre, ¿ya? Entonces esta empresa necesita, vamos a decir que ustedes, su empresa está dedicada a la distribución de gaseosas, vamos a decir, de todas las gaseosas. Ustedes van a distribuir todas las gaseosas. Ustedes son mayoristas, ¿ya? Entonces ustedes necesitan, ustedes son una empresa constituida, ¿ya? Con RUT, tienen capital de trabajo, pero les falta, dentro de ese capital de trabajo, les falta una maquinaria para la distribución que sería un carro. Entonces, ustedes, muchas veces el leasing les favorece a las empresas que van a los bancos, ¿ya? A los bancos para solicitar este tipo de arrendamiento, se le llama leasing o arrendamiento financiero. Entonces, la sociedad anónima quinto semestre, ya le van y le ¿sabes qué? Nos vamos a ir al banco de crédito, necesitamos un vehículo para la distribución, entonces no tenemos, como decir, el dinero, pero que para eso existe esta herramienta que se llama arrendamiento financiero. Vamos al banco de crédito, cualquiera de los, hay todos los bancos, a ver, banco de crédito C, banco de BBVA también. Entonces ellos se van a uno de esos bancos y le proponen, ¿sabe qué, señor? Nosotros queremos, como empresa se presentan, como empresa, ya sea como persona natural o como persona jurídica, se presentan y dicen, nosotros queremos adquirir un camión para distribuir. Y nosotros queremos comprarlos, pero a través de ustedes. ¿Ya? Voy a necesitar sus estados financieros para ver en cuál es la situación. Bueno, es aprobado, sí, se puede decir, tienen ventas, sus créditos son bajos, ya evalúan. Ya sí le podemos. Entonces, el banco de crédito se va a ir a las empresas en Lima porque ya le dieron las características que el carro tiene y van a traer el carro. El carro se lo van a dar un semestre para que haga la distribución. Pero, ¿ustedes qué van a hacer? Van a pagar todos los meses por ese arrendamiento. ¿Ya? Todos los meses le van a pagar. Hasta si dijeron en 5 años, ustedes van a ir pagando. ¿Ya? Culminados los 5 años, ya de ustedes va a depender si siguen arrendando o de repente compran el bien. Por eso nos dice que hay la posibilidad de comprar el bien o si se renueva el contrato, en caso contrario, devolverlo a la entidad financiera. Entonces se lo devuelven, no queremos ese carro, vamos a hacer, porque nunca van a ser de ustedes mientras ustedes no digan si lo compran el bien, porque ustedes han pagado solamente el arrendamiento, que es la condición que tiene el leasing. Voy a pagar mensualmente, pero no significa que al pagar mensualmente, terminando los 5 años, me lo van a dar a mí. No, yo recién voy a decidir en ese año que al cabo, voy a comprarlo para la empresa. Y tampoco no es obligatorio que usted los compre, porque usted dice, no, ya no queremos porque vamos a renovar, vamos a pedir otra unidad y no pasa nada. Y solamente ese es el contrato. O lo compran y lo van a comprar, lo van a utilizar por 5 años. Al cabo de los 5 años ustedes dicen, no queremos o lo queremos. Eso depende de usted. Tampoco no hay que diga, no, te lo tienes que llevar. Tampoco. Ya. Dice, el financiamiento mediante leasing, dice, de estos bienes que se pueden financiar son los inmuebles, las oficinas, locales, bodegas. En la tecnología, en la obtención de los equipos de... Un ratito, ¿ya? ¿Aló? Buenas noches, Benito. Sí. Una consulta, ya he estado revisando que ya se ha declarado lo de marzo, ¿no, Benito? Sí, ya la declaré. Le resté la factura que me dijo. Ya, Benito, lo que pasa es que luego donde dice lo que es el e-salud, dice 3 trabajadores, pero el mes pasado, este mes creo, o el mes pasado se incluyó recién al chico. Estamos ¿Al hablando. último? Claro, por eso en abril, pues. Recién en abril sería él. Sí. Ya, esa era mi duda, quería consultarle. Ya, Benito. Ya, señor. Gracias. Ya, hasta luego. A ver, jóvenes. Disculpen, ¿ya? Entonces, los bienes que vamos a poder financiar van a ser como los inmuebles, maquinaria y equipo,
Estamos hablando de tecnología, equipos de computadoras, vehículos, maquinarias para la industria, ¿ya? Y también permite adquirir vivienda, pero muy poco, más es sobre, no, solamente en caso de empresas locales, muy poco es habitacional. Los tipos, existen dos tipos de leasing, el financiero y el operativo. El financiero es un arriendo con opción de adquisición a un plazo determinado. Operativo corresponde a un arriendo sin opción de adquisición, ¿ya? En el financiero es un contrato nomás, ¿ya? En la cual hay opción de adquirir posteriormente. Pero, como le dije, todo se basa en la obligación de pagar el arrendamiento mensualmente, ¿ya? Para eso hay los pagos que se hacen donde se suma capital, se devuelve capital, se devuelve el interés, la cuota mensual, ¿cuál va a ser? ¿Cómo va a estar compuesta? Las ventajas del leasing son, a continuación dice, se muestran las ventajas. Es posible financiar el 100% del valor de los activos, permite obtener importantes ventajas a nivel fiscal, rapidez en la renovación tecnológica de los activos, porque hoy en día también se sabe que no todas las empresas compran las computadoras, ya también igual, las pueden comprar así a través de un arrendamiento financiero. No sabemos que una computadora en 5 años ya está depreciada. Entonces que ya las empresas no compran las computadoras para, las grandes empresas, vamos a decir, que compran para, como equipos de activos para las empresas, los equipos tecnológicos ya no, prefieren hacer este tipo de arrendamiento, compran a 5 años y en 5 años como está depreciado ya no lo quieren, lo devuelven, solamente pagan el arrendamiento. Entonces de esta forma ahí sí se puede evitar inversiones en activos que muchas oportunidades se devalúan rápidamente y son de difícil venta, como por ejemplo los computadores. No es necesario el pago de una cuota inicial, es verdad, no es necesario una cuota inicial. Solamente ustedes como empresa se acercan, ya sea como persona natural o jurídica, se acercan a los bancos para solicitar el leasing. Consideraciones que muestran la entidad que presta el servicio de leasing, que es el arrendador, será la dueña del bien durante el tiempo del contrato, pero no será responsable de los daños que éste sufra, ya sea deterioro o su pérdida. Por lo tanto, si en el caso que sean maquinarias, tienen que pagar un seguro, ya para evitar, de repente ustedes saben, caso fortuito, un incendio, una pérdida, entonces con un seguro estaría cubierto en el caso de que pasara. Claro que cuesta, pero es necesario. ¿Es posible exigir inspecciones sobre el bien? Sí, los intereses y las comisiones estarán incluidas en la cuota acordada a pagar, como le dije. El arrendatario deberá correr con los gastos de mantenimiento del bien arrendado. Así es. Si ustedes como empresa logran obtener el carro a prueba, entonces le dan lo que entonces ustedes se van a llevar el carro, van a manejarlo, van a deducir gastos también para su contabilidad, pero en el caso que les pasara alguna pérdida, entonces si no tuviera asegurado, por eso se sugiere que paguen un seguro contra robos, contra cualquier otro, para que en el caso de que pasase, el seguro cubre, pues, pero si no, se pierde y todavía van a estar pagando. Tras que le roban, todavía van a pagar, van a seguir pagando, como se dice, el bien porque lo han adquirido. Partes que intervienen el arrendador o locatario, que es la persona jurídica autorizada, ¿ya? Por las leyes a efectuar operaciones. En nuestro país, Perú, el artículo 2 del decreto legislativo 299 del año 84 señala que el arrendador tiene que ser autorizado previamente por la Superintendencia de Banca y Seguros, SBS. El arrendador y el proveedor. El arrendatario, persona que suscribe un contrato de arrendamiento financiero con la finalidad de gozar del uso del bien objeto del contrato. Puede ser cualquier persona natural o jurídica, como les dije. El proveedor es la persona que va a proveer
o que construye el bien que necesita el arrendatario. Es importante señalar que las características del bien son señaladas por el arrendatario y no por el arrendador. Acá nos dice, entonces dice, proveedor del bien. 1, se adquiere el objeto, se adquiere el bien del objeto del leasing. 2, es el proveedor del bien, entrega el bien leasing, ¿a quién? Al arrendatario, que viene a ser una empresa o una persona, que sea persona natural o jurídica. Y de ahí va a pagar, en el punto 3 se va a pagar las cuotas. ¿A quién? A la entidad financiera, que es el arrendador. En el Perú, ¿qué es el leasing? Según información del Banco de Crédito en el Perú, el leasing es una alternativa de financiamiento a mediano plazo que permite al cliente adquirir bienes nacionales o importados, luego de solicitar a una empresa financiera que adquiera ciertos productos para otorgárselos en alquiler. Dice, la Superintendencia de Banco y Seguro autoriza organización de empresas de arrendamiento financiero leasing en el Perú, sí. Sí los autorice, dice la Superintendencia de Banco y Seguros, AFP, SBS, la organización de empresas de arrendamiento financiero bajo la denominación social Leasing Perú. Actualmente el mercado de arrendamiento financiero en el Perú está compuesto por 5 empresas. Hay más de una. América Leasing, City Leasing, Crédito Leasing, Leasing Total y Mitsu Masa Leasing. El permiso que nos otorga es la SBS, ¿ya? Que se emite una autorización de funcionamiento, el arrendamiento financiero, contrato, alquiler en derecho de compra de un contrato mediante el cual el arrendador traspasa el derecho a usar un bien a cambio del pago de renta. Este en el caso que, terminado el contrato, y ellos quieran ya el bien, entonces se da la compra, ¿ya? El arrendador le va a dar sus derechos, ¿ya? Y a cambio de renta, de arrendamiento durante un plazo determinado. Tiene que haber pago de promedio, ¿ya? ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes. A ver, Luna Cabrera. ¿Qué sería el leasing entonces? Profesora, sería como un arrendamiento. Ya sabemos que es una herramienta financiero o operativo. Financiero. ¿Qué significa financiero? Lo voy a prestar como prestación. Lo voy a prestar, no me van a decir que ya lo voy a adquirir. Ujú. Sí, profesora. Jóvenes, a través del leasing financiero existe el contrato. Con el operativo se dice que no habría el compromiso de contrato, sino de adquirirlo, ¿no? Ya, ¿qué bienes puedo someterlos a leasing? ¿Qué bienes puedo adquirir a través del leasing? Martín Hernández. Selene Reyes López. Presente. A ver, Jordi. Miss, podría ser lo que son inmuebles, por ejemplo. También Jordi, inmuebles, sí, puede ser. automóviles o artículos que necesite para una empresa, como usted lo mencionó. He dicho que pueden ser maquinaria y equipo, ¿ya? Los locales. Y de preferencia también están los equipos tecnológicos. En la actualidad, más de una empresa hace este tipo de contratos de arrendamiento financieros. Miss, tenía una consulta en cuanto al arrendamiento. Se sabe, ¿no? Que se arrienda un bien, Ya. pero ¿de qué va a depender el pago de una empresa, de la cuota que va a pagar por ese arrendamiento? O sea, ¿de qué depende? Por ejemplo, puede ser, ¿no?, en este caso, un vehículo y yo mensualmente tengo que pagar, pero ¿de qué va a depender el pago? Por ejemplo, ellos me pueden decir 1.000 soles, pero No.
Por ejemplo, tú como empresa, Jordi Dueñas tiene su empresa. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a ir al banco de crédito. Tú le vas a dar, si tu empresa, como te digo, de repente tú te has dedicado a la distribución, o ahorita lo que hay bastantes empresas ¿cómo se llama esto? Que hacen logística, ¿ya? De transporte, vamos a decir que haces envío de encomiendas. Necesitas un carro, un camioncito de esos. Entonces tú vas al banco de crédito como empresa, ya sea como persona natural o jurídica, y le dices, ¿sabe qué? Yo necesito un camión de estas, las características. Ya yo lo vi en tal empresa, entonces yo quiero que usted a través del leasing, por eso no cualquiera va a ir. Tú tienes que saber sustentar, tienes que acreditar que cuentas, ¿ya? Con pagar todos los meses la cuota. Entonces, cuando uno es empresa, te van a evaluar como empresa. Si usted es empresa, en que desarrolla como empresa, tráigame sus estados financieros para yo ver, porque los estados financieros es una parte, ¿ya? Es una parte donde nos da cuál es la situación financiera de esta empresa. Un balance general, como les dije, nos va a visualizar el activo, pasivo y patrimonio. Un estado de ganancias y pérdidas es otro estado financiero en la cual se visualizan cuáles son sus ventas anuales, ¿ya? ¿Cuáles han sido sus ventas anuales? Ahí nos va a ver cuáles son las ventas anuales, en qué gastan, cuál es su costo de venta o qué es lo que gastan. De repente, como el que hace el servicio de transporte, como le dije, el de las encomiendas, ¿qué es lo que gasta mensualmente? De todas maneras, combustible, mantenimiento de la máquina. ¿Qué más gasta? Planillas, porque debe tener a un conductor, ¿ya? O el que ayuda a subir y bajar el estibador, también de repente están en planillas. Entonces, todos ellos son sus gastos que va a sustentar. Entonces, si yo tengo mis ventas, le resto mis gastos, voy a ver cuánto me queda de utilidad. A eso se le aplica de acuerdo al régimen, ya de acuerdo al régimen tributario, hay el régimen MIPE y el régimen general. Ya, el régimen especial también es un régimen, pero si solamente es determinativo. En cambio, en el MIPE hay que presentar declaración anual, en el régimen especial no. Ya. De acuerdo a eso establece, ya, si al señor le queda de utilidad, vamos a suponer que tiene 1 millón de ingresos en el año. A esto le restamos todos los gastos. Vamos a decir que llegamos a gastos a 700.000 soles. ¿Cuánto nos queda? 300.000 soles. Sobre ese monte que se aplica la tasa del impuesto a la renta. Resto mi impuesto a la renta, que sería el 29.5%, por eso que es 700.000, todavía 300.000 de utilidad es un impuesto a la renta alto, por eso hay que sustentar con más gasto. Entonces, pagaría mi impuesto a la renta, ¿ya? Y de lo que resto es lo que me va a quedar como utilidad. Entonces, todos esos aportes que das como datos, como un impuesto como un estado de ganancias y pérdidas, como un balance general, entonces va a ser una radiografía de cómo se encuentra la empresa. Entonces, bajo esas condiciones, tú te acercas y ellos te evalúan, no, sí se le puede otorgar. Entonces, como ya tú viste cuál va a ser las características que tú necesitas el camioncito, entonces ellos te van a decir, ¿cuánto cuesta ese camión? Entonces, sobre ese importe es donde te van a aplicar los intereses y ellos te van a decir, bueno, usted nos va el arrendamiento, le va a costar 1.200 mensuales, por 5 años. Y esa es la condición. En un arrendamiento o en un préstamo siempre se devuelve capital más intereses. Así va a estar formada la cuota, capital más intereses. Y eso es lo que vas a tener que devolver. No es que ellos, ¿sobre qué? Sobre el importe de lo que cuesta más los intereses. Si se dice son en 5 años, a los 5 años es lo que vas a pagar. Ahora, terminar esos 5 años, tú decides, por eso depende del contrato. Si es operativo,
si es el leasing operativo o el leasing financiero. ¿Ya? En el cual tú dices, ya, yo me voy a quedar con el bien, y ahí ellos van a decir, ya cuánto, depende, ellos van a establecer si, como ya está despreciado, ya no va a costar igual que nuevo, ¿no? Ya ellos van a estipular el monto del bien a cómo te lo van a vender. ¿Quedó claro? Dime. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes. Jóvenes, a ver. Toda la reunión. Todos en la reunión. Ya. ¿Cuántos hay? Todo bien, Miss. Todo bien, entendido. Entendido profesora. entonces. Ya. Entendido que tenemos, ¿cuántas personas intervienen en un leasing? ¿Cuántas personas intervienen? ¿Cuántas personas intervienen en un leasing? ¿Cuántas personas intervienen en un leasing? Nombre propio de una El sola persona. arrendador y el arrendatario. El arrendador y el arrendatario. ¿Ya? El arrendador y el arrendatario. El leasing en el arrendamiento. Tenemos el arrendamiento. No, el arrendador y el arrendatario. En el leasing operativo se incluyen, además de la cesión de luz, otras prestaciones complementarias, como el más. Claro, la persona que en este caso obtiene leasing, por ejemplo, en el campo, sea la maquinaria que obtenga, van a hacer, ustedes van a usar esa maquinaria como si fuesen de ustedes, pero supongamos que pase algo, como les digo, tienen que devolverla o hacer el mantenimiento. Le va a servir como gasto también para su contabilidad. ¿Qué más nos dicen de los leasing? Ya, entonces, el leasing financiero reconoce el leasing activo o pasivo, los pagos mínimos de leasing, pago de carácter, factor, hay que tener en cuenta que están las depreciaciones, ya. En el leasing operativo los pagos deben ser reconocidos como gastos, claro. Como empresa, si yo me registro como empresa en un leasing, el pago de ese leasing va a ser considerado como gasto dentro de la contabilidad, ¿ya? También tiene la depreciación, también va a ser reconocido porque contablemente tiene que estar registrado. Ya, el leasing financiero se deben reconocer las cuentas a cobrar por el valor de la inversión, porque es una inversión, pero de todas maneras vamos a necesitar siempre de estar dependiendo de aquel que nos otorga el leasing. Siempre vamos a estar, en los 5 años que nos comprometemos a pagar, vamos a estar siempre, ellos pueden venir a ver si se está cuidando o bajo qué condiciones se están trabajando. Ante todo esto, usted, como le dije, cuando se devuelve cuando se hace un arrendamiento o el leasing, se tiene que devolver el dinero, ¿ya? Entonces, vamos a ver, para esto nos valemos de las matemáticas financieras, ¿ya? Donde vamos a aplicar la recuperación del capital o cómo vamos a hacer las cuotas, ¿ya? A ver, vamos a tener, dice, el súper, o vamos a ponerle otro nombre, ya. El mercado San Antonio S.A., ya, está considerando un arrendamiento de capital que proporciona espacio adicional en el almacén general, ya, para almacenar sus productos. El precio de las instalaciones de ese almacén
está considerando en 1.330.000 según contrato de arrendamiento, ¿ya? Se le va a exigir los pagos al final, exige pagos al final. La vida de este arrendamiento financiero es de 5 años. Y las instalaciones va a tener un valor residual de 0. El costo financiero que representa efectuar la operación del arrendamiento es del 15% anual. Nos piden hallar las cuotas del leasing. Entonces, para hallar las cuotas del leasing, ya vamos a tener que valernos de las matemáticas financieras. Al usar las matemáticas financieras, vamos a tener presente que para hallar las cuotas, vamos a utilizar el factor de recuperación de capital para hallar las cuotas. Los datos que nos dan de este súper, del Mercado San Antonio, está considerando ¿por qué le decimos arrendamiento de capital? Estamos hablando capital de trabajo. Y dentro del capital de trabajo está considerado también la compra de propiedades. Ya, entonces ellos quieren ampliar su almacén. Para esto quieren comprar, considerar un arrendamiento de capital. Y el espacio